Colectivo suspende búsqueda de desaparecidos. Acusan al ejército de muerte de niña. Se va a castigar. Y cayó presunto operador logístico ilegal de los mezcales. Bienvenidos al Caporal del 2 de septiembre. Comenzamos. Alrededor de las 2 de la madrugada de hoy, viernes 2 de septiembre, elementos de la Marina llegaron al área de antiguos mostradores de Mexicana de Aviación. Y justo ocurrió lo que estás viendo en pantalla. Desalojaron a los trabajadores que suman 9 años reclamando el pago de jubilaciones. Recordarás, Mexicana de Aviación fue declarada en quiebra en el 2014, tras lo cual trabajadores de esa empresa tomaron el área de mostradores y se mantuvieron de las aportaciones de los viajeros, lo cual les permitió abrir una cafetería en el lugar para sostenerse, mientras esperaban la conclusión del embargo y otros procesos legales para poder pagar las pensiones de alrededor de 700 trabajadores. El desalojo ocurrió en un escenario que llama la atención, pues a un costado de la zona, trabajadores de Interjet mantienen tomadas las instalaciones de esta aerolínea con banderas de huelga y cartulinas debido a que este martes 30 de agosto fue declarada también en concurso mercantil. Muchos de los hallazgos de personas desaparecidas se logran gracias a la búsqueda que realizan diversos colectivos, conformados principalmente por personas que buscan a sus familiares. Es común ver a las autoridades informar del hallazgo de restos humanos en fosas. Sin embargo, gran cantidad de estos casos fueron detectados por las autoridades gracias a que previamente colectivos hicieron esos hallazgos y las notificaron a las autoridades. En octubre del 2019, por ejemplo, desapareció Fernando Abixay Rodríguez. Su mamá, Rosario Lilian Rodríguez Barraza, en medio de las labores de búsqueda, decidió crear el colectivo Corazones sin Justicia, un colectivo que hoy en día busca a 115 personas desaparecidas en el municipio de Elota, Sinaloa. Sin embargo, la madrugada de este miércoles 31 de agosto, Rosario Lilian, a quien ves en pantalla, te la muestro ahora, de hecho está sosteniendo la fotografía de su hijo, Rosario Lilian fue privada de la libertad y posteriormente fue encontrada muerta. Tras este hecho, el colectivo Corazones sin Justicia informó que dejará de operar en Sinaloa por la inseguridad que están viviendo. Esto dijo sobre el tema el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unas horas, hoy viernes 2 de septiembre. Presidente, el miércoles pasado se perpetró el asesinato de Rosario Rodríguez Barraza, esta madre buscadora allá en Sinaloa, justamente pues en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Saber si ya tienen información acerca de los responsables. Sí, estamos ya investigando, muy lamentable ese asesinato de esta señora, pues que como madre andaba buscando también a un familiar y fue privada cobardemente de la vida. Estamos en eso. Y tremenda cosa la ocurrida en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La noche del miércoles 31 de agosto, en la colonia Victoria, fue asesinada Heidi Mariana, una niña de 4 años de edad, asesinada presuntamente por elementos del ejército, según narraron familiares de la menor, de la víctima. Esto fue lo que ocurrió, según lo que contaron esos familiares, que la noche del miércoles Heidi era trasladada en un auto por su abuela rumbo al IMSS La Bandera, porque a la niña le dolía el estómago. En el auto viajaban Heidi, la niña de 4 años, para ser atendida por doctores, manejaba la abuela y también viajaba el hermanito de Heidi, de 7 años de edad. Cuando circulaban sobre la calle 20 de noviembre entre González y Dr. Mier, la abuela aseguró que de pronto escuchó sonidos como cohetes y notó que eran soldados disparando. De pronto ella sintió un dolor repentino y decidió orillarse. Ella había recibido un disparo en el hombro derecho. Fue entonces cuando su nieto le dijo que habían matado a su hermanita. La abuela volteó a ver a la niña y notó que la niña tenía una herida en la cabeza. Fue entonces que reanudó el camino a toda velocidad hacia el hospital. Allí en el hospital la niña fue recibida por su mamá, quien es enfermera y estaba trabajando en el turno nocturno. Y se dio cuenta que su hija había llegado sin vida y tenía una herida de bala que entró por la nuca y salió por la frente.
Testigos aseguraron que los elementos del ejército dispararon en contra de los civiles en una zona con mucho tráfico y que los balazos hacia la familia fueron directos. Agentes de la Fiscalía de Tamaulipas y de Tránsito Municipal identificaron las unidades militares involucradas, una Homer y 2 camionetas. Una de las camionetas fue encontrada incluso chocada. La mamá de Heidi presentó una denuncia en contra de los militares por la agresión. Incluso la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo emitió este oficio que te muestro en pantalla. Un oficio dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto, al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, en donde le notifican de este acontecimiento y también le piden, pues, investigar qué fue lo que ocurrió e investigarlo de manera urgente. Hace apenas unos minutos, la misma Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo exhibió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante este comunicado que te muestro ahora. Lo exhibió por negarse a la Comisión Nacional a enviar a visitadores a Nuevo Laredo para que hagan una investigación de manera presencial y por optar a hacer la indagatoria a distancia y vía telefónica, ante lo cual la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo manifestó que recurrirá al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya que considera que este tipo de casos no deben de ser investigados a distancia o vía telefónica. Ahora bien, aunque ninguna de las versiones expuestas hasta este momento en Nuevo Laredo ha confirmado la existencia de un enfrentamiento al momento de lo ocurrido a la niña, cuando sucedieron estos hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este suceso como si hubiera sido producto de un enfrentamiento y dijo en la conferencia de este viernes 2 de septiembre que ya están investigando el caso. En un enfrentamiento del ejército con una organización del crimen organizado, perdió la vida una niña, esto en Nuevo Laredo, y ya el secretario de la Defensa, el general Sandoval, ordenó de inmediato la investigación y se va a esperar nada más que ya se resuelva el día de hoy sobre la responsabilidad de quien disparó, de los grupos, si fue de parte del ejército, porque se está incluso contribuyendo a la investigación, se va a castigar a los responsables y desde luego que le mando mi abrazo a los familiares de la niña y decirles que no hay impunidad para nadie. Agradezco a José Delgado por el superchat. A las 9 de la noche con 15 minutos de este jueves 1 de septiembre, a un campo deportivo de la calle Ejido en la colonia Aquiles Cerdán, en el municipio de Yecapixtla, en el estado de Morelos, justo cuando se jugaba un partido de fútbol, llegó un grupo de hombres armados a bordo de 2 vehículos y abrió fuego en contra de las personas que allí estaban. Posteriormente, este grupo armado huyó. En el lugar fueron reportadas 4 personas muertas. Bueno, en el lugar exactamente fueron reportadas 2 muertas. Otras 2 personas fallecieron en su traslado al hospital. Y también fueron reportados decenas de heridos. Entre los fallecidos se encontraba, estaba el exalcalde de Yecapixtla, Refugio Amaro Luna, a quien ves en pantalla. Al lugar de la agresión llegaron elementos del ejército, de la policía estatal, personal de Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal. Hace unas horas, ya de este viernes 2 de septiembre, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que ya identificaron a 3 de los agresores. Sin embargo, no identificó sus identidades. En tanto, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, aseguró que los agresores usaron armas de alto poder y que en la zona hay presencia de un grupo delictivo con denominación del Noreste. Sin embargo, al momento no hay un solo detenido por este acontecimiento. No le puedo decir el nombre.
Para esto los vamos a agarrar. Son 3 personajes. ¿Son de los que ya están operando aquí en el estado? No. ¿Qué es lo que le han informado a usted? No están detenidos. Son 3 personajes que le han venido haciendo daño, como los anteriores que hemos detenido. Y hay que buscarlos. Y llegamos al tema principal, la detención del presunto asesor legal y de logística de un grupo delictivo. Un tema que tiene como antecedente un video que te traje a este canal. Video que te muestro, la imagen de este video te lo muestro en este momento. Sobre la detención de José Bernabé, alias La Vaca, a quien las autoridades señalan como jefe del grupo delictivo de los Mezcales o del Independiente de Colima. Recordarás, aunque él fue detenido en la Ciudad de México, su presunta área de operaciones es justamente en Colima, y fue en esa entidad en donde se desataron los disturbios tras su captura en la capital del país. Posteriormente, se reveló que un juez decidió no vincularlo a proceso penal federal, y de hecho en el video que te traje te platiqué de las veces que había logrado evadir la justicia. Si quieres más detalles de este video, nuevamente te lo muestro en pantalla, te dejo el link en la descripción de esta transmisión. Sin embargo, aunque no fue vinculado por un proceso penal por el juez, no fue liberado en automático porque había librado un proceso penal federal, pero los gobiernos de Tamaulipas y de Colima tenían acusaciones pendientes en su contra, según se informó en aquella ocasión en la conferencia matutina por el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Informar que en audiencia que terminó el mismo día de hoy, el juez de control determinó no vincularlo a proceso penal federal. Sin embargo, afortunadamente, se cuentan con 2 órdenes de aprehensión de los estados de Colima y Tamaulipas, mismas que se ejecutarán para evitar que este individuo de alta peligrosidad pueda evadir la acción de la justicia. Siguiente. Como antecedentes, comentar que en otro proceso penal que había logrado por diferentes argucias legales ser absuelto, cuando se le pretendió ejecutar otra orden de aprehensión en diciembre de 2019 y trasladarlo al estado de Tamaulipas con esa orden de aprehensión, este sujeto activó un operativo de rescate y asesinaron a un integrante de la Agencia Estatal de Investigación del estado de Oaxaca, adscrito a la Fiscalía General del Estado. En ese momento, este individuo se sustrae de la acción de la justicia y logra hacer diferentes eventos en el estado. Resulta que mientras un juez lo absolvía de un proceso penal federal, otro le dictó formal prisión por los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército, delitos denunciados por las autoridades de Colima. A la par, se ha informado que dentro de la misma causa penal también le dictaron formal prisión a otro presunto cómplice de La Vaca, identificado como Cristian Jonathan, alias El Camaney. Sin embargo, en las últimas horas el gobierno de Colima ha informado de otra detención, y es justo del tema principal, ahora de José de Jesús, a quien la gobernadora de Colima, la morenista Indira Vizcaíno, identificó como el presunto asesor legal y de logística del grupo de los Mezcales, y también fue acusado de participar en los disturbios del pasado 19 de agosto en Colima, producto de la detención de La Vaca en la capital del país. Vía redes sociales, la gobernadora informó que la detención fue realizada por elementos del Ejército en coordinación con la Guardia Nacional, del Centro de Fusión de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, y consideró como esta detención como la segunda de mayor impacto en el estado de Colima en lo que va de su administración. Te muestro en pantalla lo manifestado por la gobernadora, de hecho ya lo estás viendo. Así es como va el tema de la inseguridad y también la respuesta por parte de las autoridades en esta entidad. Un estado en donde han incrementado los homicidios dolosos en los últimos meses y de manera paralela ha incrementado también la presencia de elementos federales. Temas que encuentras en la lista de reproducción Noticias de Colima. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.